lo que se busca, por lo que le entiendo a la diputada en el espíritu, en la génesis de este proyecto, es poder dejar plasmado en un documento cuál es la voluntad de las personas en relación a su salud cuando no tengan ellos la opción de comunicarla, es decir, ante un accidente, que estén en coma o no puedan hacer o verbalizar su voluntad en cuanto a acceder a algún tipo de medicamento, algún tipo de tratamiento, poder dejarlo plasmado en un documento. Ahora, los criterios tanto de servicios técnicos como de el Consejo Superior Notarial, por ejemplo, es que ya existe legislación vigente que permite que las personas puedan hacer de conocimiento de otros lo que desean en cuanto a esas situaciones. Pero también traen a colación algo muy importante, y es que la figura de testamento como una figura jurídica no sería aplicable a lo que se busca en este proyecto, siendo que el proyecto no describe de forma amplia cuáles serían los alcances. Entonces, pues nos lleva a una discusión bastante importante en relación de poder encontrar una figura que abrace el espíritu de la ley, que abrace lo que busca la ley, pero al mismo tiempo personas. Es decir, uno de los planteamientos es hacer un documento de voluntades anticipadas, que solamente se llame así, y que se haga frente a un notario para que quede legalmente vamos a ver, documentado, y que sea de el alcance o para la ejecución de un médico. Ahora las preguntas empiezan a surgir: ¿cuándo va a hacer este médico esas voluntades que quedan plasmadas en ese documento? ¿Cuándo las va a ejecutar? ¿Cómo las va a ejecutar? ¿Cómo va a tener acceso a ese documento? Hay algunos artículos que le hice ver a la diputada, inclusive después de la comisión, que me preocupan. Por ejemplo, el artículo 3 en su inciso D, que habla de las personas que están casadas o en unión libre, o pues su pareja, y dejan a esa persona como encargada de la ejecución de ese documento de voluntades anticipadas, pero después resulta que se disuelve la relación y la persona nunca cambió ese documento. Entonces esa persona sería la persona que buscarían. Si se divorcian, entonces, o si hay una separación que sea de conocimiento, entonces automáticamente quedaría extinguido el nombramiento. Pero, y si la persona no quiere que quede extinguido, es decir, si yo me divorcié y no importa que la persona con la que yo pasé estos años de mi vida sea la que ejecute ese testamento, ¿cómo saben ellos si quieren o no? Y si hay un pleito fuerte, también sería complicado. Además, creo que nuestro país ha demostrado que lo que buscamos es resguardar los derechos de las personas, por ejemplo, del adulto mayor, que tenemos índices de abandono del adulto mayor en temporadas navideñas altísimas. Los abandonan en los centros hospitalarios, y esta situación es una situación que no podemos dejar de ver, siendo que es una población vulnerable y podrían hacerse abuso de una iniciativa tan loable en detrimento de una población como el adulto mayor. 2:53. A lo que entiendo, diputada, esto es más una decisión sobre aspectos de vida, de atención médica, pero que hasta cierto punto también viene a tocar o no queda claro los elementos que se vinculan con respecto al tema de el testamento. Así es, usted mismo. Que es donde tiene la comisión las respectivas dudas, ¿verdad? Así es, no solamente eso, digamos, el Colegio de Médicos y Cirujanos en su consulta es muy claro en decir que el proyecto de ley no es claro ni tampoco establece los mecanismos de ejecución adecuados mediante ley. Es decir, no le da las herramientas a los médicos, según los mismos médicos, para el momento de la ejecución de la ley. Y eso es preocupante, más si no vamos a tener un testamento, sino que vamos a tener simplemente un documento que puede llegar cualquiera a decir: mire, esta era la voluntad de esa persona. Lo otro es que el expediente digital debe estar en total funcionamiento, porque si, por ejemplo, el documento está en San José o lo tiene en posesión alguna de las personas que establece el proyecto de ley, pero esta persona tiene un accidente, qué sé yo, en Liberia, ¿cómo hacen para tener acceso a ese tipo de información cuando la persona quizás requiere de inmediato de algún tipo de tratamiento médico? Sí, así es. Esa es otra de las preocupaciones en relación a las instituciones y la capacidad instalada de las mismas para poder responder a una iniciativa tan loable, porque repito, es loable, pero hay que
asegurarnos que si lo vamos a hacer, hacerlo bien, para que la voluntad anticipada de estas personas más bien no sea violentada. A mí me preocupa algo muchísimo y es el criterio del Instituto Nacional de Seguros. El Instituto Nacional de Seguros recomienda que se meta la ley de voluntades anticipadas o esta iniciativa dentro de la ley sobre muerte digna y eutanasia. Es decir, para en el Instituto Nacional de Seguros es exactamente lo mismo y podría utilizarse en ese sentido. El proyecto sí establece que la eutanasia no aplicaría dentro de voluntades. Lo dice el proyecto en uno de sus últimos artículos. Si no me equivoco es el artículo, uno de los últimos. Pero no viene una definición de eutanasia, que era lo que estaba viendo yo. Entonces, el artículo 12. El artículo 12 exactamente. Dice, esta ley no autoriza la práctica de la eutanasia. Así es, pero cuando usted ve en definiciones, no viene definiciones de eutanasia. Entonces, si una persona deja en su documento de voluntad anticipada, si yo dependo de una máquina para mantenerme vivo, desconécteme de la máquina, ¿eso sería entendido como eutanasia? Es mi gran pregunta. No hay una definición en el proyecto de ley que lo establezca así. Entonces sería una de las reformas que habría que hacerle al proyecto. Para resguardar la vida, por supuesto, dentro del marco jurídico actual y vigente. El proyecto actualmente está en fase de audiencias. Está en fase de audiencias y consultas. Realmente se sostuvo una discusión bastante enriquecedora el día de hoy en la comisión. Y bueno, los proyectos son así, a veces nacen con un norte, vamos a ver, un deseo inicial del legislador o la legisladora, pero en su camino, con base en las diferentes consultas y audiencias que recibimos, nos damos cuenta que tal vez no es el camino correcto. Creo que es lo que está pasando con este proyecto. El proyecto se plantea como un testamento de voluntades anticipadas, pero legalmente ya nos dimos cuenta que no es el camino por seguir. Hay que dejar claro que en otros países ya es ley vigente, ¿verdad? Por ejemplo en Uruguay y otros países de Sudamérica, pero que se haya aprobado en estos países no quiere decir que igualmente tenga que hacerse en Costa Rica de la misma forma. Es decir, sí tiene que hacerse, pero obviamente respetando la regulación que actualmente tiene el país. Sí, la regulación, ¿verdad? La normativa existente y no solamente eso, sino las instituciones, la capacidad instalada de las instituciones para poder responder a una legislación como esta. No podemos comparar países como España o europeos que tienen ya la capacidad instalada en cuanto a mecanismos digitales para acceder a los expedientes, como hablamos ahora, con un país que apenas está tratando como de resolver este asunto.